Hola a todos, hemos llegado a un año y medio de mi aprendizaje de español. Y ya, como siempre, mis videos de español, mis actualizaciones no está planeado, no tengo apuntes, no tengo nada, solo estoy hablando contigo. Y ya, vamos a hablar de mi español, de español en general y supongo que mi vida en este momento. Bueno, con español. ¿Puedo hablar español fluidamente? Yo diría que sí, pero todavía hay cosas que quiero mejorar, como mi acento, sí, principalmente mi acento, y a veces estoy lento de hablar porque tengo que pensar en lo que estoy diciendo antes de yo digo. Pero ya con español es así. Yo sé que he mejorado mucho en un año y medio. Pero no, si no está planeado. Así que, ¿qué voy a hablar? Con español. Si este es mi español. Puedes escuchar, pueden decirme cómo es mi español. Supongo que voy a hablar qué pasó hoy. Bueno, fui a cortarme a pelo, como puedes ver. Dime cómo me queda. Pero ya fui a una peluquería puertorriqueña, boricua, por la primera vez. Y una señora me cortó el pelo. Y creo que ella hizo bien, pero hay unas pocas cosas que puede mejorar. Creo que ella empujó mi línea atrás un poco y me corté aquí, no sé si pueden ver aquí y ya. Y también ella estaba cortando mi pelo así contra no sé, against the grain sería en inglés, pero no sé cómo se dice en español, contra mis patrones en el pelo. Pero aparte de eso, creo que me queda bien, creo que sale bien el corte. Pero ya, era una experiencia diferente porque nunca fui a una película puertorriqueña o latino en general. Pero la experiencia era buena. Ella y yo estábamos hablando de lo que sea, ella estaba sorprendida que yo hablo español y me preguntó por qué yo hablo, si me gusta la comida, películas, cosas así. Y conversábamos, solo conversábamos, creo que sí, hablábamos, estaba, no sé, pero ya saben lo que estoy diciendo. Pero ya, no sé si voy a regresar o volver a esta película. Creo que voy a tratar a alguien más y si no me gusta ello, voy a regresar a este puertorriqueño. Pero ya, eso es lo que hago para practicar mi español. Solo voy a lugares que las personas hablan español, como por ejemplo restaurantes y tiendas, principalmente restaurantes, pero a veces tiendas, como le dije, la peluquería y qué más. Sí, eso es todo. ¿Y qué más yo hago para practicar? Yo leo, yo trato de leer, pero no he tenido la oportunidad para practicar mucho por, por mi universidad y todo, mi trabajo. Pero yo estoy leyendo un libro, se llama Cementerio de Animales Muertos, algo así, Pet Cemetery en inglés, pero se me olvidó cómo se dice en español.
Pero ya, solo voy a lugares para practicar, yo leo, a veces yo hablo con personas en internet con una aplicación se llama HelloTalk y WhatsApp. Y conocí muchas personas, muchas chicas y todo. Y creo que supongo que debería hablar de mi vida en este momento porque no quiero que el video sea tan largo porque tengo que agregar subtítulos y todo. Pero mi vida en general a veces siento que me estoy ahogando en todo en mi trabajo y mis clases. En este semestre estoy tomando 6 clases y tengo un trabajo también. Solo trabajo por 2 horas por día. Yo trabajo en la biblioteca de mi universidad y ya tengo 6 clases, tengo 3 clases cada día y a veces ya estoy cansado, no sé, sí, estoy cansado a veces no quiero hacer nada por mi tareas que tengo que hacer cada día y a veces no tengo tiempo para practicar mi español y eso es lo que me gusta más y estudio contabilidad además. Pero ya, eso es lo que me siento. Um, conocí, es, me di cuenta que es un poco más difícil para conocer personas en esta pandemia, ah, porque no veo muchas personas en la calle o, o en mi universidad, no hay muchas personas caminando y Y cuando veo una persona, usualmente está llevando una mascarilla, así que no saben cómo te ve, cómo les ven. Y especialmente con chicas, ¿cómo puedo hablar con una chica si no sé cómo ve su cara? ¿Cómo se ve tu cara? Pero, pero estoy bromeando, pero eso es así. Conocí a muchas personas en mi trabajo, conocí muchas personas amables, agradables y todo. Este video ya está en el 80, no, no 80, en los 8 minutos. ¿Qué más que puedo hablar con ustedes? Mi acento, todavía quiero aprender el acento de Cuba, pero como le dije, no he tenido mucho tiempo para practicar mi español y cosas así, pero voy a seguir adelante, voy a tratar de hacer más tiempo por eso. Y ya quiero aprender el acento de Cuba y no sé cuándo voy a terminar con el español. Yo estaba pensando en como agosto va a dejar con español, empezar con francés, pero no sé todavía. Y este es mi plan para más tarde en el año. Voy a empezar con francés y bueno, voy a aprender francés principalmente y y español en mi pasatiempo, o sea, más francés que en español. Y creo que es todo. Todavía estoy tratando de estudiar de extranjero en una universidad en un país diferente que el mío. Vivo en los Estados Unidos, si no saben. Y ya estoy tratando de estudiar en Argentina, para decir la verdad, en Córdoba, porque conocí mucha gente que vive allá, muchas chicas bonitas
muchas personas en general. Creo que voy a gustarme la cultura. Y vamos a hablar de mi acento otra vez. Um, cómo estoy mejorando mi acento, cómo me salen las palabras, creo que mejor, porque yo estaba viendo videos de logopedia en español para personas que no puede salir el TR o el DR. Me di cuenta que no me sale porque no sabía dónde colocar la lengua en mi boca. Yo estaba diciendo todas las palabras incorrectas. Por ejemplo, for tratar, yo estaba colocando mi lengua ah, atrás de mi dientes para para TR, pero debería ser entre los dientes como yo acabo de hacer, así, así, y después yo estaba diciendo y por eso no me sale bien. Pero creo que mi acento ya está mejorando. Todavía suena como un gringo a veces, pero está bien. Creo que es todo. Gracias por ver este video. Voy a agregar subtítulos para que las personas que no hablan inglés, que no hablan español y hablan inglés. Pero ya, gracias por ver este video. Sígueme en mis redes sociales. Y es todo. Sí, es todo. Adiós.